Muchas veces hemos dicho y he escuchado a muchas personas: uy, qué bueno sería irse de Bogotá. Qué bueno sería tener una casita afuera de Bogotá donde se respire mejor, donde se coma mejor, donde uno ande con afanes. Qué rico sería tener una casita al frente de la playa. ¿Cuántos se les ha pasado esa idea por su mente? Eso, a muchos. Pero la verdad es que mientras algunos estamos pensando o meditando, o algunos piensan en irse, cientos y cientos de personas llegan diariamente a Bogotá a buscar un mejor destino, a cumplir sus sueños, a buscar una mejor formación pedagógica, a estudiar sus carreras. Muchos padres se mueven con sus esposas, sus hijos, a tratar de buscarles un mejor futuro, una mejor estabilidad. Alguien se mueve para intentar mejorar algo. Queremos mejorar algo. Mientras algunos quieren salir, otros regresan y quieren mejorar algo. Y sabes, yo hablo con muchas personas de entornos diferentes al entorno cristiano, con muchas personas artistas de los medios, y muchas de esas personas son de otras ciudades, inclusive algunos de otros países, y personas le huyen a sus ciudades natales buscando una mejor economía, buscando una mejor estabilidad, creyendo que en Bogotá van a cumplir sus sueños. Y yo comienzo a hablar con ellos, viendo que tienen una necesidad de mejorar, viendo que tienen una necesidad de establecer mejor su vida, y comienzo a hablarles acerca de Dios. Yo nunca de entrada me presento como pastor, sino prefiero que me vean como un amigo, como el músico, como el artista, y comenzamos a hablar. Siento que hay una empatía, les comienzo a hablar de Dios, les comienzo a hablar de la fe, cómo ese cambio puede ser bueno para ellos si se acercan a Dios. Y en el momento que toco el tema de la iglesia, siempre me arrepiento de tocarlo, porque cada vez que le hablo a una persona dentro de las mejoras que quiere hacer, ¿por qué no buscas a Dios en una iglesia? Se vuelve tal vez el peor momento de la conversación, porque tan pronto les mencioné la palabra iglesia, su semblante cambió, su felicidad, su esperanza decayó al piso, porque para muchos la iglesia es sinónimo de cosas negativas, corruptas, ambiguas e hipócritas. ¿Cuántos conocen personas así? Y desafortunadamente la iglesia muchas veces se ha vuelto la excusa para muchos de no acercarse a Dios, de no acercarse a Dios. ¿Y por qué? Porque sucede lo siguiente: muchas personas, dentro de su canasta de las peores experiencias negativas de su vida, probablemente en el número 1 están las experiencias negativas que ellos han tenido con la iglesia, o personas cercanas han tenido con la iglesia. Muchas veces ni siquiera es que la hayan vivido, sino que le han contado: no, es que mi mamá se la pasó allá metida y eso le hicieron, la estafaron, la robaron, le dijeron, la usaron. Es que yo tuve un amigo que estuvo allá y pasó esto, lo otro. En una de estas giras de medios que tuvimos una entrevista en Radio City. ¿Alguien ha visto ese programa en City TV? Lo presenta una chica y un chico, y hablando con el presentador, me decía: venga, pero usted, ¿cómo es ese tema del cristianismo? ¿Cómo así de una iglesia? Y yo le comencé a hablar y yo le traté de explicar todo. Me dijo: sí, no me expliques tanto. Mi pregunta es: ¿por qué pasas tanto tiempo ahí? ¿Cómo has hecho para estar y permanecer? Porque él me dijo: yo estuve hace muchos años en la iglesia y era el bajista de la iglesia, y hace 20 y pico de años no volví, porque un día que llegué a tocar a la iglesia con una camiseta de una banda de rock, el pastor me expulsó de la iglesia y por eso no quiero volver. Y así uno tras otro es la expectativa, la respuesta, la idea que muchas personas fuera de este lugar, o tal vez que están en este lugar en esta tarde, tienen acerca de la iglesia. Y ni que hablar de los pastores. Uno podría llegar a hablar de la iglesia, pero cuando uno le menciona a alguien la palabra pastor, es más, yo tengo un amigo que dice
que después de los políticos, los pastores. Es más, está tan denigrado el título. Ahora en nuestro hijo León está en esa etapa donde les enseñan profesiones, oficios y actividades, donde tienen que hacer como un tema de emprendimiento de acuerdo a lo que ellos quieren ser. También trabajamos con los jóvenes durante mucho tiempo en nuestra anterior iglesia, y veíamos cómo cada vez los jóvenes se quieren arriesgar a hacer cosas diferentes. Hoy por hoy ya uno se sienta en una consejería de ayuda vocacional, quieren ser baristas, quieren ser bartenders, quieren ser fotógrafos, quieren ser diseñadores gráficos, quieren ser chef, críticos de cocina, críticos de moda. Pero a nadie, niño, adolescente, joven, adulto, lo he escuchado decir: yo quiero ser pastor. ¿Usted conoce a alguien? Yo no he conocido al primero que me diga: yo quiero ser pastor. Es más, nunca he visto en esas ferias de emprendimiento, en los jardines y en los colegios, un niño que llegue con su atril, su púlpito, una Biblia y una corbata. ¿Y tú qué eres? No, yo soy pastor. Todo el mundo quiere ser otra cosa: médico, abogado, ingeniero, futbolista, deportista, artista. Pero nadie quiere ser pastor, porque hay una prevención con la iglesia. Y miren lo difícil y lo dañino de esto. Como hay una prevención con la iglesia, automáticamente hay una prevención con la causa de Cristo. Cada vez hay menos personas que quieren servir a Dios debido a sus malas experiencias. Vengo a decirte: la iglesia no fue nuestra idea. La iglesia fue la idea de Dios. La iglesia no fue mi idea. La iglesia no fue tu idea. La iglesia fue la idea de Dios. Pero desvirtuar la iglesia sí fue nuestra idea y no la idea de Dios. Hablaba con alguien de estas conversaciones que yo trato de tener reivindicando la iglesia, y le contaba a esta persona algo que me pasó a mí en un McDonald's. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de McDonald's también? Y pedimos una hamburguesa, le puse el mordisco y comencé a sacar un pelo gigante. Y mordimos la hamburguesa, salió el pelo. Hablamos, peleamos, fuimos al manager, al gerente, y le dijimos: esto no puede ser así. Total, uno pelea para que le den la cuenta gratis. Salimos de ese lugar y yo le dije a mi familia: a McDonald's jamás volvemos. Jamás volvemos. Y luego estábamos con unos amigos y hacía hambre, y lo único que estaba abierto a esa hora es McDonald's. Y vamos a McDonald's. Yo dije: no volvemos a ir a un McDonald's, y ustedes no deberían ir a ese lugar, porque en todos los McDonald's, todas las hamburguesas les salen pelos. ¿Ustedes creen que de los valores de consolidación del McDonald's, su creador, cuando se sentó a escribir los valores que iba a tener esta cadena de restaurantes, uno de sus valores fue número 4: que en todas las hamburguesas de todos los McDonald's del mundo salga un pelo gigante, largo, negro, enroscado con punta blanca? ¿Su creador pensó eso? No, ¿cierto? Su creador, al diseñar su modelo, al diseñar su institución, pensó y creía y quería que las personas tuvieran la mejor experiencia, que fueran atendidos, que fueran acogidos, que probaran el mejor producto. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que desvirtuamos una institución por un único error humano. Desvirtuamos un nombre por un error humano. A mí me salió una hamburguesa con un pelo en un local, pero esto no quiere decir que todos los restaurantes tengan la misma condición. Y descalificamos la institución debido a un hombre
que no quiso acatar y sujetarse a la regla, debido a la rebeldía de un hombre, porque ellos tienen que usar un gorrito que tranca eso, que evita que el pelo se caiga en los alimentos. Y probablemente esta persona decidió quitárselo por primera vez unos minutos, o tal vez nunca lo había usado porque no lo estaban viendo. ¿Cuántos saben que infringimos la regla solamente cuando no nos están viendo? Y se lo quitó y cayó un pelo. Sabes, nosotros como pastores, la iglesia, tenemos unos valores cuando se fundó la iglesia y están acá, y eso no ha cambiado. El diseño original de Dios para la iglesia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el corazón del hombre, que cada día es más perverso. Y por hombres en una iglesia que toman la decisión de tachar y no seguir la regla, estamos condenando una institución. ¿Cuál es el diseño de Euforia? Hoy yo le doy la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, a los que tal vez llevan poco tiempo y a los que son de casa. Bienvenidos. No estás en la mejor iglesia, y probablemente hoy, en un año, en 3 años, vas a morder un poco y te va a salir un pelo. Pero estamos tratando de construir y reivindicar la iglesia. Estamos tratando de crear y construir un lugar donde aquel que tiene prevención con Dios a causa de la iglesia se pueda dar una oportunidad y decir: acá hay algo diferente, aquí hay algo fresco y aquí hay algo nuevo. Y de eso se trata, que tú y yo construyamos juntos la iglesia que soñamos. Sabes, la iglesia no se construye desde el local. La iglesia se construye cuando tú sales de este lugar y con tus actos empiezas a ser coherente y reivindicas la iglesia. Cuando tus experiencias positivas con Dios comienzan a ser más grandes que todas las experiencias negativas de las personas que dicen: la iglesia es algo malo. Ahí se construye la iglesia. Quiero que me acompañes en tu Biblia a Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente: nosotros, ¿quiénes? Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Escribe el apóstol Pablo a una de las tantas iglesias que fundó. El apóstol Pablo fundó y consolidó iglesias en África, Asia, Europa. Y su legado sigue porque sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos fundaron al igual iglesias en más lugares. Y él escribe una carta a una iglesia que estaba ubicada en una ciudad que se llama la ciudad de Tesalónica. Y esta ciudad era considerada una de las metrópolis de esa época. Estaba ubicada en la región de Macedonia, una de las regiones más prósperas, más pujantes del antiguo imperio romano. Y allí fundaron esta iglesia. En esta ciudad, al igual que hablábamos al comienzo, muchas personas intentaban llegar a cambiar su vida. Muchas personas se movilizaban para desarrollar un emprendimiento, un nuevo negocio. Muchas personas se movilizaban para intentar tener un mejor sistema de educación. Muchas personas se movilizaban para tener una mejor calidad de vida. Y me encanta leer en este versículo que había una iglesia que estaba tratando de hacer la diferencia. Había una iglesia en una ciudad súper cosmopolita que estaba tratando de hacer bien las cosas, que no se estaba dejando contaminar por las circunstancias, por el auge, por el dinero, sino una iglesia firme, fiel, enseñando la palabra de Dios. Por primera vez el apóstol Pablo
inicia su saludo en el versículo no a modo propio, sino a modo de Pablo, Silas y Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo. Y me encanta que esto haya quedado escrito, porque el poder de la iglesia de Dios no se mide en la individualidad de un hombre, de un líder o de un pastor. El poder de la iglesia de Dios se mide en la capacidad de trabajar en comunidad, en pro de la comunidad. Probablemente Pablo no hubiera alcanzado todo lo que alcanzó si no hubiera hecho comunidad, si no hubiera hecho equipo con Pablo y Silas y otra cantidad de discípulos. Vengo a decirte en esta tarde, no somos tan poderosos solos como lo somos en equipo. ¿Aún sigues tratando de hacer tu vida solo? ¿Aún sigues tratando de hacer tu vida sola? No somos tan poderosos. ¿Aún sigues tratando de hacer grandes cosas solo? Jesús no hubiera alcanzado todo lo que alcanzó sin sus 12, y los 12 sin otra cantidad de personas. Tú vas a llegar lejos si te unes a personas y trabajan en pos de un mismo propósito. Dios te trajo a este lugar para que hagas historia. Dios te llamó a su reino para hacer historia, pero también para que hagas vida con las personas. Porque Pablo le dice y le escribe esta carta y la abre diciendo: los saludo a ustedes, la iglesia. Tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Tú no asistes a una iglesia, tú eres la iglesia. Por ende, desde el momento que entras a este lugar, tú eres responsable de ser y hacer la iglesia, de reivindicar y construir la idea maravillosa de Dios que se llama su iglesia. Y luego Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica por 3 virtudes increíbles que no tienen que ver con los números, no tienen que ver con la cantidad de gente, con los auditorios lujosos, con los métodos. Tienen que ver con el valor esencial y eficaz de la iglesia, que sabes, aplica para tu vida y te va a servir para cuando salgas de este lugar, tú puedes decir con orgullo: soy cristiano y asisto a una iglesia. Lo primero que Dios dice a tu vida y a nuestra iglesia, y de lo que oro y sueño y anhelo como pastor, que esta comunidad se convierta. Y Pablo lo elogia y dice: su fiel trabajo, fiel al trabajo. No sé, me causa curiosidad que Pablo no elogia el buen trabajo, sino la constancia al trabajo. ¿Cuántos saben que más importante que ser bueno es más importante ser constante? ¿Cuántos saben que la constancia tarde o temprano superará el talento? Dije, la constancia tarde o temprano superará el talento. Y Pablo elogia como sorprendido de una iglesia que, más allá de ser buena en lo que hace, es constante en lo que hace. Y esto aplica para tu vida. Fiel al trabajo, constante en lo que haces. ¿Quieres ser un gran empresario? Antes de pensar ser el mejor, piensa en ser constante. ¿Quieres ser el mejor músico, el mejor deportista, el mejor artista, el mejor padre, el mejor esposo? Antes de pensar ser el mejor, piensa en ser constante. ¿Qué es lo que pasa y por qué Pablo elogia esto y por qué se ha desvirtuado la iglesia? Porque hoy encontramos iglesias, líderes, pastores, comunidades que son infieles a su llamado. Dios nos llamó a servir, Dios nos llamó a ser iglesia, pero hemos sido infieles a nuestro llamado. No hemos sido constantes en labrar y cultivar nuestras convicciones.
Y esto aplica para ti también, la iglesia fuera de este lugar, porque muchas veces las personas no se llevan la imagen correcta. No solamente depende de los pastores, sino qué tan constante eres tú en el trabajo de labrar tu vida, de labrar tu fe frente a otros, de mejorar tu testimonio, de hablar de otros, de hablar de Dios a otros. Por eso Pablo dice: qué bueno que sean fieles en su trabajo. Muchas personas que sirven a Dios han preferido dar un paso a un costado, han preferido ser infieles a sus propósitos, infieles a la voz de Dios. Han preferido tener una vida inconstante en su camino de integridad. Pero hoy estamos acá para levantar una iglesia constante, no perfecta, no la mejor, sino constante. Me encanta cuando llegan personas a la iglesia y me cuentan sus luchas. Luego nos vemos en 2 meses, 4 meses y le pregunto: ¿cómo vas? Bien, pastor, duré tanto tiempo sin caer, pero volví a caer, pero aquí estoy, me levanto y sigo. Personas que están constantes en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. La iglesia no está aquí para nosotros. Nosotros somos la iglesia y estamos aquí para el mundo. Dije, nosotros somos la iglesia y estamos aquí para el mundo. ¿Sabes? La iglesia tiene que trabajar, no para que estemos mejor en este lugar, sino para que el mundo encuentre una esperanza. Por eso tenemos que ser constantes en nuestro trabajo. Cuando hay trabajo, todo mejora. Cuando hay una iglesia que trabaja, la sociedad mejora. Tras de que yo no tengo nada que hacer en mi vida, no tengo casi ocupaciones, me dio por meterme de presidente hace algunos años del consejo de administración de mi edificio. ¿Cuántos pertenecen al consejo de administración de sus edificios? Que Dios los perdone. Intentar trabajar en comunión con las personas en pos de algo unánime es muy difícil. Y ese fue el trabajo más difícil, porque llegábamos a la reunión, la gente se anotaba para ser del consejo porque única y exclusivamente quería pelear por lo suyo. Entonces yo abría al final el tiempo de propuestas, sugerencias, cómo vamos a mejorar nuestra comunidad. Y decía: necesito que me bajen el cobro de calderas de mi apartamento. Siguiente mes, propuestas: necesito que me bajen el cobro de caldera de mi apartamento. Después de un tiempo logré trabajar y entendimos todos que si trabajamos constantemente en pos de un bien común, va a suceder algo increíble. Cuando dejamos ese egoísmo de venir a la iglesia por buscar lo mío y entiendo que vengo a la iglesia por buscar lo de todos, va a suceder algo increíble en nuestras vidas. Hoy quiero honrar a nuestros líderes de tribus. Si no te has vinculado con una tribu, vincúlate, es tremendo. De niños, de jóvenes, de matrimonios, de mujeres. Ellos hacen un trabajo tremendo. Es más, ya tienen la agenda más llena que el pastor. He intentado verme con mis líderes por meses, semanas. Cuando nos vemos: no tengo una consejería, no estoy yendo a visitar una familia, estoy hablando con unos chicos. A veces meten 3, 4 cosas en un día. Hay un trabajo constante. Sabes, hay gente que yo no veo en meses, en años, pero cuando llaman es porque sé que su vida está hecho un desastre. Cuando aparecen: pastores, que necesito una cita. Sí, yo ya sé, todo está mal. Yo vengo a decirte: no me importa si nos buscas cuando todo está mal. Aquí estaremos siempre para ti. Acá hay una iglesia que quiere trabajar fiel para ti. Segundo, Pablo dice: elogio de esta iglesia, elogio de Euforia, elogio de las vidas de las personas que están acá, sus acciones de amor. Di conmigo: acciones de amor. Oro por una iglesia no con razones de amor, sino con acciones de amor. Es muy fácil cantar del amor. Es muy fácil para mí hacer una enseñanza acerca de cómo nos tenemos que amar todos. Es muy fácil para mi grupo de creativos hacer un post de: ven a esta iglesia en redes sociales, de ven a Euforia, porque aquí te vamos a amar. Pero qué difícil es tener acciones de amor. Que nuestras publicaciones, predicaciones, canciones
Que lo que tú dices en tu casa, que lo que tú dices en tu trabajo, que lo que tú dices en tus amigos sea coherente con tus acciones de amor. Yo creo hoy que por eso Pablo lo dijo, por sus acciones de amor. Una iglesia en Tesalónica que no solamente que decía que amaba a las personas, sino hacía con las personas actividades, actitudes. Era una iglesia de brazos abiertos que recibían a las personas, saciaban sus necesidades, estaban pendientes de ellos. Creo hoy que la gente busca lugares donde los amen y les sirvan. ¿Están de acuerdo conmigo? Uno quiere estar en lugares donde me amen, pero también donde me sirvan. Si sientes que nadie te ama o nadie te sirve, es porque tú no estás amando y sirviendo a alguien. Y muchas iglesias también, ¿y por qué hablamos de las acciones de amor? Han manchado este lugar porque caemos tras la estrategia de cómo hacemos que la iglesia crezca. Y hay una presión y un control para que las personas traigan más y más y más y más personas. Hay una presión tal vez en tu trabajo para que des fruto con tu equipo. Yo hoy vengo a decirte que la mejor estrategia que Dios nos enseñó en su Biblia para hacer que las cosas pasen, para que una iglesia crezca, para que tu familia esté mejor, para que tu matrimonio mejore, es ama y sirve. Ama y sirve a las personas, ama y sirve a la comunidad, ama y sirve a tu familia, ama y sirve a tu iglesia. Sabes, si amas y sirves, te convertirás en un imán increíble. Yo no conozco la primera relación de novios o de matrimonio que vengan a decirme: pastor, voy a terminar o me voy a separar de ese hombre o de esa mujer porque estoy tan aburrido que todos los días me demuestre su amor puro hacia mi vida. No conozco la primera persona que me dice: pastor, estoy cansado de ese hombre que todos los días se levanta y me muestra su amor incondicional, todos los días me muestra su fidelidad, todos los días me muestra ese abrazo que me llena de felicidad y ternura, todos los días veo un amor que no es egoísta. Me cansé de eso, pastor, me separo y me divorcio. Todo lo contrario, donde nos aman verdaderamente, siempre vamos a querer estar ahí. Pero también no he conocido a la primera persona que me diga: pastor, yo no vuelvo a ir a la casa de esa persona de la iglesia. ¿Por qué? Porque tan pronto crucé la puerta, me recibió con un abrazo, me dijo: póngase cómodo, me hizo quitar el saco, me sacó una cobija, me sacó unos pasabocas, me puso la película que quería ver, luego se metió a cocinar mi plato favorito. Hablamos, me abrazó, lloró conmigo, me había ensuciado la camisa comiendo y me sacó otra camisa y me dijo: quédatela. Y después, como se nos hizo tarde, me llevó hasta la puerta de mi casa. Pastor, yo por allá no vuelvo. Estoy seguro que en un lugar donde te sirven, tú vas a querer volver, tú vas a querer estar ahí. La iglesia debe servir a los suyos, a la comunidad y a los necesitados. Cierro con esto. Pablo dice y elogia a la iglesia de Tesalónica, te elogia a ti, y esto sirve mucho para tu vida y para lo que estamos construyendo. Elogia el término, y me encanta esto, de esperanza constante. Di conmigo: de esperanza constante. La fe que salva es la fe que actúa. Dije, la fe que salva es la fe que actúa. Desafortunadamente hemos usado o mal usado esto que llamamos escenario, altar, tarima, para enseñarle al mundo la esperanza de las cosas de este mundo. Hemos usado las valiosas horas o minutos que ustedes nos permiten estar acá para enseñarle
que la esperanza de tu vida está en la prosperidad, en las riquezas. Yo no sé cuándo los vuelva a ver. Dios me los regala 38 minutos y me queda 1:17 para terminar. Y no sé si vuelvan a cruzar esta puerta el próximo domingo. No sé si los vuelva a ver en mi vida. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia enseñar el verdadero motivo de nuestra esperanza, que Pablo lo dijo, la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesús. La esperanza para el creyente no es su prosperidad. La esperanza para el creyente no es el dinero. La esperanza para el creyente no son sus posesiones. La esperanza para el creyente no es su familia. La esperanza para el creyente, la esperanza para tu vida, la esperanza para tu dolor, la esperanza para tu necesidad es Jesús de Nazaret. La esperanza que enseña Dios, que quiere que la iglesia enseñe, que quieres que tú tengas, que le muestres al mundo, es esa certeza absoluta. Que pase lo que pase en tu vida, estés viviendo la temporada que estés viviendo, estés viviendo la situación más difícil, repentina, incómoda, dolorosa, tu mirada y tu fin es en Cristo. Es en Cristo. Muchos están aquí, o vienen aquí, o han venido acá porque están mal. Y la iglesia nos ha enseñado que tenemos que aferrarnos a Dios cuando las cosas están mal en este mundo. La esperanza constante quiere decir que tú te aferras a Dios más fuerte cuando las cosas están bien, porque no sabes cuándo se van a poner mal. Esa es nuestra esperanza constante, que estemos bien, estemos mal, haya felicidad o tristeza, abundancia o escasez. Tú estás en este lugar para que aprendas una única cosa: Jesús es todo lo que necesitas. Cierro con esto. Hay más valor en construir que en encontrarse. Tú tienes la oportunidad de construir la iglesia que tú sueñas, y tú no te encontraste en una iglesia. Tú hoy la puedes construir. Hay más mérito en arrancar de cero que arrancar a la mitad del camino. Y hoy tú y yo vamos a arrancar de cero. Vamos a construir una iglesia que se reivindica, una iglesia de puertas y brazos abiertos para que muchos se encuentren con su esperanza, que es Jesús.